de dónde venimos, y a dónde vamos. Ellos eligen qué papel te toca en esta sociedad. Ellos te escriben el guión que tú terminas interpretando en el teatro de la vida. Esto del reparto de guiones suele ser bastante parcial e injusto. A algunos les toca ser los protagonistas, suelen ser los hijos de los antiguos protagonistas, en varios repartos. A otros solo les queda ser actores secundarios, simples actores mudos que adornan la escena, o ser dobles imitadores de algún protagonista. Esto a la larga crea bastante frustración, complejo e inseguridad en uno mismo, lo que a su vez crea el vacío perfecto para que crezcan las envidias, los celos, la crítica, la amargura, etc. En fin, terminamos resignados a la cruda realidad de la jaula, quejándonos por nuestra falta de oportunidades e injusticias del sistema de la jaula y esperanzados en que algún giro del destino, algún toque de suerte o alguna varita mágica pueda venir y cambiarnos la vida. De momento solo nos queda aceptar nuestra esclavitud. Cuando nos hacemos mayores parece que adquirimos cierta autonomía e independencia, sentimos una especie de libertad mayor, pero simplemente hemos cambiado de jaula, y con el tiempo nos daremos cuenta que las normas son más esclavizantes todavía y la ignorancia es mayor. En esta jaula ya no nos regalan el agua ni el alimento ni nada, aquí hay que pagar por todo y para ello debes trabajar como un esclavo. Aquí no eliges la hora de levantarte ni de acostarte, no eliges en la mayoría de los casos en que vas a trabajar, no eliges quiénes van a ser tus amos, ni las condiciones en las que te emplearán. Siguen controlando lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos, se meten en nuestras casas, ellos dictan las normas, ellos marcan el ritmo, solo seguimos eligiendo el desayuno que vamos a tomar. En esta jaula hacerse un sitio es muy importante, el espacio es poco y los pájaros ambiciosos, por tanto hacerse con unos centímetros cuadrados de poder y respeto nunca viene mal. El problema es que terminamos absorbidos por la cultura de la jaula, peleando por algunos centímetros más, y cuando ya tenemos bastantes para vivir nos damos cuenta que estamos viciados en la dinámica de la cultura de la jaula, siempre un poco más y más y más, sea para mí o sea para negociar, la cuestión es adquirir poder, llegar a lo más alto. Cuando algunos afortunados lo consiguen, se cambian de jaula. Se mudan a una de oro, allí hay más espacio, la comida es mejor, las comodidades y el ambiente es diferente. Pero no deja de ser una jaula. Siguen siendo esclavos, pero ahora con la diferencia de ser más ignorantes aún de su penosa esclavitud. Es esclavitud espiritual, sus cadenas no están en sus muñecas sino en sus almas, los barrotes no son de hierro sino espirituales. Es la esclavitud de los exitosos, la esclavitud de la reputación social, del qué dirán, la esclavitud del miedo a perder, la esclavitud de la ambición, del juego vanidoso, de las guerras infantiles, de los lujos innecesarios, de la sospecha, del capitalismo consumista, del vicio de edificar imperios en torno a uno mismo, esclavos del sistema, esclavos del ego. Los pájaros de jaula creen que volar es malo, de ahí que cuando algún pájaro sale de la jaula y comienza a usar las alas que Dios le dio en el cielo que Dios creó, que le tilden de rebelde y revolucionario. El pájaro que descubre el aire limpio del cielo y conoce la libertad de la naturaleza ya no quiere volver a la jaula, y si vuelve lo hace para aconsejar a otros a que la abandonen. De hecho, alguien que salió de la esclavitud y ahora tiene libertad tiene el deber moral de advertirles a otros de su ignorancia. Aunque es muy probable que no le crean, es más, lo más seguro que le desprecien y le escarnezcan, la verdad nunca es bien recibida en las jaulas, hay muchos conflictos de intereses y redes lucrativas en los sistemas esclavizantes, la verdad está prohibida por principio. De hecho, los pájaros de la jaula pueden envalentonarse con algunas verdades, pueden incluso hasta gritarlas para sentirse más autosuficientes, ponerlas por las redes sociales para que las vea todo el mundo. Pero ellos mismos saben que hay vacas sagradas, temas tabú, terrenos que no se pueden pisar, silencios pactados en la recámara de la conciencia social. La libertad es muy solitaria, tiene por compañía la verdad, y la verdad ahuyenta a muchos acompañantes. Es difícil ser libre en un mundo de esclavos. Renunciar a la esclavitud es renunciar a la identidad social por una identidad personal, es decirle no al personaje que he creado a lo largo de los años y ser yo mismo con todas las consecuencias, es romper el guión escrito por la gente y escribir una nueva historia. Ser libre implica soltar las cadenas que me atan al pasado con sus paradigmas, prejuicios y mitos. Ser libre es sanarme de las heridas de la jaula volando en las alturas del cielo. Ser libre es trabajar para vivir y no vivir para trabajar, es ser tu propio dueño o un dueño que presta su tiempo y esfuerzo. Ser libre es vivir y dejar vivir, sin deseos de controlar a nadie, sin manipular, sin atemorizar. La esclavitud más poderosa es la del ansia de poder. Para tener poder y no esclavizarte antes tienes que ser libre del ansia de tenerlo. Sé libre de ti mismo, no seas dominado por tus deseos, no seas vencido por tus sentimientos. Los sentimientos están ahí para ser sentidos, no para dominarte.
Sé fuerte para salir de la vorágine de las guerras infantiles de reputación, desmárcate de los atletas del ego que corren carreras hacia metas superficiales y vanas, es difícil pero hazlo. Sé que te costará horrores salir de la comodidad que te ofrece la jaula, allá afuera no sabes qué te espera y la duda te paraliza la sé, pero es mejor morir intentando ser libre que morir siendo un esclavo. ¿Te transformas o te conformas? Capítulo 2. Este siglo. La cultura de la oscuridad. Estamos en la era de la información, pero tenemos menos información que nunca. La consecuencia lógica de esta sobresaturación de informaciones conduce inevitablemente al debilitamiento de la voluntad, al incremento de la permisividad, y a la creación de individuos que en el fondo son nuevos zombies atravesados de mensajes. El ocio y el entretenimiento han sofocado la intelectualidad de nuestra generación al punto que nos cuesta pensar y reflexionar acerca de cuestiones que requieren un esfuerzo mental. Pensar es gratis, pero nos cuesta una barbaridad pensar, sufrimos de vagancia mental, nos fascina lo fácil, rápido y cómodo. De hecho, los profesionales de la mercadotecnia basan sus promociones de marketing en algo que sea sencillo de comprender, que no requiera mucho tiempo ni esfuerzo, porque saben que la multitud suele ser muy visceral, se guían por la intuitiva, saben que nos domina el sentimiento de manada y decidimos qué vamos a hacer o qué vamos a comprar o dónde vamos a ir o que tenemos que creer en base a lo que la mayoría haga, aunque la mayoría esté equivocada. La mala información es más peligrosa que la ignorancia, Angeloso de Asturias. Esta forma de vivir es lo que nos está haciendo sucumbir a la cultura de la oscuridad, la cultura de la ignorancia, a tener pensamientos superficiales acerca de nuestras creencias más básicas. Creemos que sabiendo un poquito de todo podemos pasar sin saber mucho de nada, y nos escondemos tras frases moralistas como que lo importante es tener buen corazón o incluso nos lleva a hacer apología de la ignorancia como un valor de humildad y nobleza. Eso nos está haciendo caer en el error de tener una fe sin argumento, muerta, superficial, sin fundamento ni contenido, nacida de la vana especulación. Pero una fe que no sabe en lo que cree no es fe, es un fondo de pensiones heredado de la cultura y la tradición y no de la convicción personal. El alma es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. Dios nos ha hecho emocionales e intelectuales. Por tanto, Dios nos trata a través de nuestras emociones e intelecto cual alfarero que trabaja con las dos manos para moldear la vasija de nuestra voluntad humana. Hay departamentos de la fe a los que tiene acceso restringido la razón intelectual, y asimismo hay asuntos del intelecto en los que la sola fe no es suficiente y hay que usar la mente para pensar. La mayoría de nuestros problemas nacen de que cuando tenemos que pensar sentimos, y cuando tenemos que sentir pensamos. Cuando nuestras creencias no nacen de nuestra propia reflexión y experiencia se convierte en una fe en decadencia. Para los abuelos fue una experiencia vital, para los padres una herencia preciosa, para los hijos una conveniencia y para los nietos un fastidio. No es la fe que heredó Timoteo de su abuela y de su madre que esta era una fe no fingida, sino una fe que solo cumple con la conciencia social, con gestos cara a la galería, carente del germen de la vida. Menos mal que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. La fe no es un acto aislado en el que aceptemos al Señor, sino un estilo de vida, y si no sabemos cuál es nuestra fe, ¿qué podemos esperar? Cuando no tenemos una base esencial y básica de nuestras creencias y no sabemos en qué creemos y cómo debemos creer, lo único que nos queda esperar es el desarrollo de un cristianismo enfermo, mediocre y sin resultados. 1. La fe no es una alternativa para evadirse de la realidad, es una fuerza poderosa que transforma la realidad. No debemos refugiarnos en el activismo religioso sin reflexión huyendo de problemas no resueltos y responsabilidades atrasadas, debemos mirar cara a cara a la situación y hacer algo para que cambie. 2. La fe no es un sentimiento fugaz, sino una actitud permanente. La fe no debe estar basada en las emociones vacilantes, sino en el conocimiento de saber lo que somos, tenemos y podemos hacer. No es lo que siento, sino lo que sé, lo que me mueve. Lo que pienso es más importante que lo que creo. Si creo una cosa pero mi forma de pensar es otra, lo que pienso anula lo que creo. 3. La fe no es un recurso de emergencia, es un estilo de vida. No solo debo tener fe para los momentos difíciles. Mi caminar diario, mi lenguaje, mi visión de las cosas, la forma de interpretar la vida, debe estar envuelta en lo que creo. 4. La fe no es un instrumento para conseguir caprichos o deseos personales, sino un medio para atraer la voluntad de Dios para mi vida, para apoderarme de lo que ya estaba determinado y preparado desde la eternidad para mí. El sincretismo. La etimología del término tiene que ver con el intento de conciliar doctrinas distintas por medio de una mezcla. La propia palabra es compuesta y alude a una referencia histórica que comenta Plutarco en su libro Amor Fraternal, donde dice que los cretenses dejaban a un lado sus diferencias y se unían cuando tenían un enemigo en común que les invadía. Eso derivó en el término sincretismo. Dicho sea de paso,
La amistad que nace de un enemigo común no es verdadera amistad, sino una asociación de conveniencia que se romperá en cuanto el enemigo que es blanco común de su rivalidad desaparezca. Confiar en tales amistades es un verdadero peligro. Sincretismo es mezclar sutilmente el evangelio con la cultura, la filosofía, o doctrinas mundanas. Es decir, pensamientos del mundo rebautizados con nombres evangélicos predicándose como palabra de Dios. El proceso del sincretismo es algo espontáneo y natural que surge de la necesidad de conciliar formas de vida, cultura, tradición y pensamiento con una nueva forma de vida y creencias de tal manera que las dos cosas puedan coexistir con armonía. Este proceso, según los expertos, pasa por dos etapas: la acomodación y